Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar con ustedes nuevamente para edificarnos, ¿cierto?, en la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Agradeciendo el tiempo que usted dispone, ¿cierto?, para compartir este mensaje, el mensaje para que todos seamos edificados. Amén. Esperen un momentito, voy a hacer unos contactos y vamos a meterlo inmediatamente a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, la palabra de esta noche se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, vamos a leer. Amén. Y dice así: el Espíritu implícitamente dice que en los postreros tiempos algunas personas apostatarán de la fe, poniendo atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos que tienen su propia conciencia cauterizada como un hierro de marcar al rojo vivo. Amén. Amado, en esta noche vamos a hablar de esto, de lo que es la apostasía. Ya vemos al leer el texto áureo que está en 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2, ya nos entrega algunas evidencias de algunos apóstatas de la fe, porque dice que tienen su conciencia cauterizada como un hierro de marcar al rojo vivo. Eso lo dice la Biblia Kadosh. La Valera no dice eso, dice otra cosa. Pero conciencia como un hierro de marcar al rojo vivo, y eso me da que pensar que es como esos fierros calientes que marcan a las bestias. Entonces nosotros vemos que esta apostasía son hombres con esta conciencia cauterizada y están en el seno de la iglesia cristiana. Es el rechazo por parte de una persona anteriormente cristiana de la doctrina y la fe predicada por Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, amados, estamos viendo que lo que está hablando Pablo a Timoteo es para alertar a Timoteo, que tenía un ministerio, ¿cierto?, para instruirlo lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Entonces vemos, amados, que como Pablo le decía a Timoteo, capítulo 4, el Ruach explícitamente dice que en los postreros tiempos algunas personas apostatarán de la fe. Los últimos tiempos. Cuando hablamos de los últimos tiempos, amado, se refiere al tiempo antes de la venida de Cristo, y también puede hacer una referencia a la época total de la iglesia. Y lo que Pablo le está diciendo, que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y tendrán también doctrinas de demonios, enseñanzas falsas, enseñanzas que son demoníacas y que tienen un espíritu mentiroso en ellos. Entonces, cuando vemos esta escritura, amado, el pueblo que pasta como oveja, siendo alimentado por falsos gobernantes, en este caso, por falsos
que están por delante de las congregaciones, por falsos quizás pastores. Porque los otros ministerios, amados, no se nombran los pastores solamente en las congregaciones. ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los evangelistas? Por eso es que se les carga mucho la mano también a los pastores. No estamos hablando de que todos los pastores, no estamos hablando de que un tomate en una caja puede echar a perder todas las demás, que están todos corruptos, no. Pero sí hay falsos pastores que ciegamente estas ovejas están siguiendo sus voces y sus guías, que no habla la doctrina de Cristo, por eso apostatarán de la fe. Por eso Pablo a Timoteo le dice: en los postreros días vendrán tiempos que son difíciles. Y esto cuando Pablo le habla a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Efeso, ¿cierto? Le está dando aliento. Ahora, cuando nosotros hablamos, amado, de los postreros días, esos postreros días que está hablando la palabra del Señor, y muchos se hacen esta pregunta: ¿estaremos realmente en los postreros días? Los postreros días, amados hermanos, amadas iglesia, empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino, ¿cierto? Y vino sobre los creyentes de aquel entonces y continúan hasta su segunda venida. Entonces, esto significa que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Pablo le dice que estos hombres que están cauterizados, ¿cierto? Tienen una apariencia externa de religión. Niegan el poder de Dios y lo que dice Pablo: manténganse alejados de estas personas como esta. Manténganse alejados de estas personas, y Pablo los nombra, este tipo de personas, que son gente amadoras de sí, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados. Muchos títulos, amados. Podríamos analizar cada punto de esto, pero nos demoraríamos mucho en analizar cada uno. Dejo una tarea para su casa: adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amando el placer más que a Yahweh, más que a Dios. Por eso que tienen apariencias externas de religión. Pueden ser muy hermosos por fuera, ¿cierto? Podemos ser muy hermosos por fuera, pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A Dios no se puede engañar, no puede ser burlado. Puede tener una apariencia externa de religión. Es como los fariseos, ¿cierto? Un vestuario sacerdotal, oraban por las esquinas para ser vistos por todos, pero estaban muy, muy lejos de la Torá, muy lejos de la palabra. Su corazón, amado, estaba corrompido, tenía lepra, corazones leprosos. Usar imágenes cristianas, amado, y ellos seguían tradiciones, estas tradiciones, para ser vistos por todos. Por ejemplo, esa apariencia de piedad, estas prácticas, amado, puede parecer bien a una persona, pero si no hay una actitud interna de creer en nuestro Señor, en creer en Jesucristo, que Él realmente existe, que es verdadero, y amar y adorar, entonces la apariencia externa no tendrá sentido. Porque si no está amando al Señor, no está amando a los hermanos, no se ama a sí mismo,
no está en la palabra del Señor, ¿cómo puede aunque vista muy hermoso, amado, no hay un cambio, no ha habido un cambio? Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no seamos engañados por esta clase de personas que solamente tienen la apariencia de cristiano. El lunes anterior estuvimos hablando de cómo podemos reconocer a un falso profeta. Es escudriñando la Torá, la palabra del Señor, es buscando cada día. Puede ser difícil distinguirlo de los verdaderos cristianos, pero sus conductas diarias lo denuncian. Porque aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6 al 7, dice, porque algunos de ellos por medio de afecto hacen su entrada en hogares. Había un problema, ¿cierto? Por eso Pablo lo está explicando. Y toman control de mujeres con voluntad débil que están llenas de pecado y arrastradas por diversos deleites. Estas mujeres siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad. O sea, en el fondo, cuando una persona se convierte al Señor, lo que tiene que estar es la palabra del Señor. Buscar el conocimiento de la verdad. Entonces estas mujeres, claro, eran débiles, llenas de pecado, y eran engañadas por estos falsos maestros o apóstatas. Por eso que Pablo le está dando aliento a Timoteo. Y quizás el Señor en esta noche, así como ellos, también nos da aliento a nosotros o a los pastores de hoy día que están en la sana doctrina, en la doctrina de Cristo. Entonces las mujeres en la iglesia de Efeso no habían tenido un entrenamiento formal, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Sus ansias de aprender las convirtió en un blanco de los falsos maestros. Entonces Pablo advirtió a Timoteo para que estuviera alerta de los hombres que quisieran sacar ventaja de estas mujeres. Los nuevos creyentes necesitaban crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. Pero por la ignorancia los podían convertir en vulnerables al engaño. Este versículo no se pone al estudio del aprendizaje, amado, sino que nos alerta contra las enseñanzas que son inefectivas. Es posible, amado, ser un estudiante perpetuo y nunca graduarse para poner la teoría en práctica. Pero los que escudriñan con honestidad y los verdaderos estudiantes buscan respuestas. No podemos quedarnos en algo que nos puede decir un predicador. Tenemos que aprender muchas cosas. Estudiar teología, homilética, soteriología, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo para poder predicar el Evangelio, hasta encontrar la verdad, encontrar la voluntad de Dios para su vida, para mi vida, para nuestra vida, para que nosotros seamos edificados. Por eso Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, así mismo como Jane y Jambres se opusieron a Moisés. ¿Quiénes son estas personas? Eran personas, amado, Pablo dice, era gente que se oponía a la verdad. Era gente que con mente que estaba corrupta, cuya confianza no pasaba la prueba. Estas eran estas personas, Jane y Jambres, 2 Timoteo 3:8, para que usted la analice, la busque. Entonces, cuando Pablo le está hablando de estos dos magos que imitaron los milagros de Moisés ante Faraón. Eran hechiceros, eran magos de Egipto, que hicieron lo mismo que hizo Moisés cuando fue a libertar al pueblo de Israel. Porque, amados, lo que Dios quiere hacer es liberarnos de la cautividad.
lo único que puede liberarnos de la cautividad es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Ahora nosotros vemos en Éxodo 7:11, dice, pero Faraón a su vez mandó a llamar a sus sabios y hechiceros, y ellos también, los magos de Egipto, hicieron lo mismo, haciendo usos de su arte secreta. Entonces estos hechiceros, estos magos de Egipto, practicaban la hechicería, la magia. Entonces la pregunta que viene a hacernos a nosotros, ¿cómo fue posible que estos encantadores, estos magos, imitaran los milagros de Moisés? Involucraban trucos, amados. Amada iglesia, trucos, ilusión. Imitaban las plagas de Moisés. Pero eso, al imitar las plagas de Moisés, solo empeoraba las cosas. Porque si los magos hubieran sido tan poderosos, amados, como Dios, habrían podido revertir las plagas y no añadirlas. Pero Moisés los enfrentó y los derrotó. Moisés era un hombre tardo de lengua. Cuando se le apareció la zarza que ardía y no se consumía. Quizás no estaba capacitado, pero Dios lo capacitó para enfrentar al faraón. Con una vara y con la vara de Aarón, estoy exhortando Éxodo 7:12, dice, cada uno tiró su vara al suelo y ya se convirtieron en serpiente, pero la vara de Aarón se tragó a las de ellos. O sea, lo que está diciendo las escrituras es que Moisés cuando Aarón, la vara de Aarón fue tirada, la serpiente que se hizo, el milagro que hizo Dios, se comió a la otra serpiente. Porque ellos también hicieron los mismos milagros, o sea, también aparecieron serpientes. Y Dios realizó un milagro a través de una vara que tenía Aarón. Entonces, esta vara, amado, es una vara de un árbol, ¿cierto? Los magos del faraón pudieron imitar el milagro de Aarón y de Moisés, pero fueron con trucos, fueron con hechicería. Amados, amada iglesia que me escuchas, aunque los milagros pueden ayudar a creer, es muy peligroso depender solamente de los milagros. Satanás puede imitar algunas partes de la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Faraón? Centró toda su atención sobre los milagros y no el mensaje que traía Dios. Porque el mensaje de Dios era que dejaran libre a los hebreos, salir de esa esclavitud. Entonces nosotros podemos cometer este error o podemos evitar este error, sería la palabra, podemos evitar este error. Claro que sí, al permitir nosotros que la palabra de Dios sea la base de nuestra fe. La palabra del Señor es la base de nuestra fe. Dios lo sacó, ¿cierto? Lo liberó con milagros, con prodigios, pero tuvo que mandarle un juicio, ¿cierto?, a Faraón para que pudiera entender hasta la muerte de los primogénitos, para que pudiera el pueblo de Israel salir libre, ¿cierto?, de Faraón. Pero estos magos los trataron con sus artes secretas y también, amados, que ellos trataron de producir piojos, porque también vinieron los piojos, ¿cierto? La plaga de los piojos. Usted puede leer el libro de Éxodo, donde habla de las plagas de los piojos, capítulo 8, versículos 18 y 19. Pero no pudieron hacerlo. Había piojos en la gente y los animales. Entonces ahí ellos, estos magos, estos hechiceros, ahí recién, amados, recién reconocieron que estaba el dedo de Yahweh, el dedo de Dios, el dedo de nuestro creador del cielo, de la tierra. Dijeron a Faraón, este es el dedo de Elohim, de Dios. Pero Faraón, dice, fue vuelto nuevamente duro su corazón y no escuchó, ¿cierto?,
no escuchó la voz, el mensaje que traía Moisés. Así como Yahweh había dicho que sucedería, Dios le había advertido a Faraón. El dedo de Dios, amado. El dedo de Dios cuando está, amado. Ahí recién estos magos dijeron, este es el dedo de Dios, este es el dedo de Dios. ¿Qué pasó con estos hechiceros? Los forzó a confesar que era el dedo de Dios. El dedo de Dios, amado. No sé si usted ha visto una imagen cuando sale el dedo de Dios apuntando a Adán, ¿cierto? Que los dos están apuntando su dedo, pero es Dios el que apunta su dedo y Adán como que tiene el dedo encorvado, como no al querer alcanzar a Dios. El hombre nunca quiere alcanzar a Dios, es Dios el que quiere alcanzar nuestras vidas. Y eso a mí me fascina, amado, que es Dios el que quiere alcanzarnos a nosotros con su bendición. Tarde o temprano, Dios forzará a los enemigos a reconocer su poder. Hoy día estamos en tiempos peligrosos, tiempos malos. Y a pesar de esto dice que Faraón se ponía más obstinado, ponía más su corazón duro. Entonces, en Éxodo 8:16, dice, Yahweh dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara con tu mano y golpea el polvo en el suelo y se convertirá en piojo por toda la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta, amado, que mira, milagrosamente lo que Dios hizo produjo del polvo de la tierra piojos? Entonces cuando uno mira esto, no sé si has mirado, ¿cierto?, en alguna foto un piojo o lo has visto, ¿cierto? Antiguamente, cuando los niños iban al colegio, se regaban de piojo y costaba sacarlo. Entonces, cuando un piojo era el primer rango que causa aflicción al hombre. O sea, lo que Dios hizo de cualquier parte de la creación, Dios puede sacar un azote para corregir a los que se rebelan en su contra. Hasta del polvo de la tierra le obedece. ¿Por qué? Porque todo lo creado que Dios ha creado, ¿cierto?, tiene que obedecerle, porque Él es el creador. Él pone límites al mar y el mar no se sale, hasta ahí llega nomás. Entonces, amados, cuando estamos hablando de estos piojos, estoy hablando de Éxodo 8:16, estos piojos fueron muy molestos, fueron muy ignominiosos para los egipcios. Esta palabra ignominiosos, la ignominia fue algo vergonzoso, humillante, despreciable. Entonces la ignominia es una condena, es una vergüenza que se recibe por las acciones o comportamientos inapropiados o deshonestos. Lo que Dios hacía los avergonzaba, los humillaba para que ellos pudieran entender de una vez por todas que Él estaba sacando al pueblo hebreo, ¿cierto?, de esa esclavitud. Entonces, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, estamos hablando de esta ignominia que plagaba a la iglesia de Efeso. Cuando dice en 2 Timoteo 3:9, de manera que no llegará muy lejos. La apostasía no iba a llegar muy lejos, porque todos se darán cuenta lo estúpidos que son, así como pasó con aquellos dos. Con Jay y Hambre, que estamos hablando nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Le está dando aliento a Timoteo, que era un pastor de la iglesia de Efeso. Amados, amada iglesia, el pecado trae sus consecuencias. Dice la Biblia que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Era cortado, pero vino Jesucristo a nuestra vida. Nos sacó de esas tinieblas su luz admirable. Nos sacó de esas consecuencias del pecado. Entonces, cuando vemos que el juicio venía sobre Faraón, ¿cierto? Y nadie podría evitarla. Nadie podría evitarla.
Viva cada día como si lo que hace algún día será conocido por todos. Ahora es el momento de cambiar. Cuando la persona cambia, es transformada, ¿cierto?, por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué es lo que se va a mostrar de usted? Porque ha habido un cambio. Y si usted no ha cambiado, ahora es el momento de cambiar. Pedro habla de los últimos días, de estos últimos días que vendrán burladores siguiendo sus propios deseos. Y lo que decían, ¿cierto?, estas personas apóstatas que muchas veces salen de congregaciones y se convierten en apóstatas, conocen el Evangelio, pero se hacen apóstatas, se vuelven atrás a los rudimentos básicos, a los rudimentos de Cristo, y empiezan a hablar de esta manera: ¿dónde está su venida prometida? Hay muchos que dicen: ¿dónde está Dios? ¿Cuándo viene? Se ha predicado de mucho tiempo que Cristo viene y no viene. ¿Dónde está su venida prometida? Ellos hablaban de esta manera, estos burladores. Decían: porque nuestros padres murieron, todo sigue igual, tal como al principio de la creación. Entonces lo que Pedro está hablando en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, es creer en nuestra fe y conocimiento en Cristo. Pero estos burladores, vendrán burladores, vienen burladores en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos. Habrá personas que se burlen, se mofen de Jesucristo, que se mofen de sus enseñanzas, de sus seguidores. Porque Pedro también dice: aumentará el espíritu de escepticismo en cuanto a la venida de Cristo. Este escepticismo, ¿dónde está su venida prometida? ¿Cuándo vendrá si no viene nunca? ¿Se da cuenta? La doctrina, amado, consiste en afirmar que la verdad existe, porque es la palabra que está escrita, ¿cierto? Pero estos afirman que no existe. Estos burladores afirman que no existe, que la Biblia no es real, o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. Entonces Pedro, está exhortando 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice: pero queriendo tanto estar correcto en esto, pasan por alto el hecho de que fue por la palabra de Yahweh, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios fue hecho todas estas cosas, todo lo que nosotros vemos. Creó el cielo, la tierra, por Elohim, el Aleph Taf, como dicen los hebreos, el principio y el fin. Por él fueron creadas todas las cosas. Fueron creados los cielos, fue la tierra que subió de las aguas y existió entre las aguas. Y por medio de estas cosas, el mundo de aquellos tiempos, dice, fue inundado con agua y destruido. Y es por esta misma palabra, que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido reservados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. Entonces lo que Pedro dice también: crezcan en su fe, crezcan en el conocimiento de Cristo, y que su nombre sea exaltado en toda la tierra. El nombre de Dios, el nombre de Yahweh, el nombre del Elohim, el Eterno. Él tiene que ser exaltado, nada más que Él. El mundo de aquel entonces fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Por causa del pecado fue destruido. El juicio del diluvio no solo destruyó a la gente, sino que también todo lo que existía sobre la tierra. Entonces Pedro dice: además, queridos amigos, no ignoren esto. Con el Adón, con el Padre, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea, Dios tiene un concepto distinto del tiempo que el hombre. Nuestro tiempo, amados, amada iglesia, amados,
No es el tiempo de Dios. Nuestro tiempo es corto aquí en esta tierra. Es un concepto distinto de Dios. El tiempo nuestro es diferente al crono de Dios, porque nosotros estamos en el Cairo, ¿cierto? Un día estaremos, un día estamos, otro día no estamos. Dios es eterno. Él no está restringido en el tiempo. Por eso también el salmista decía, porque a tu vista 1000 años son meramente como ayer o la vigilia de la noche. El tiempo, amado, no limita a Dios. Es muy fácil muchas veces desalentarse cuando pasan los años y el mundo no mejora. Cada día es peor. Cada día vemos las situaciones peor. ¿Por qué es peor? Porque estamos viendo la apostasía hoy en día. Todos los marxistas son anti-Dios. Los marxistas son anti-Dios. El anarquismo es anti-Dios. La OEA también es anti-Dios. A mí me han cortado videos por hablar de la OEA. Ahora son tiempos peligrosos, amados. Entonces, no debemos cometer el error de suponer que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros. A Él no lo limita el tiempo de ninguna manera. Lo que nosotros tenemos que hacer, amados, amada iglesia, dependamos de Dios porque Él es eterno, porque el que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Él mismo lo dijo. En 2 de Pedro 3:9 dice, y el ladrón no es tardo para cumplir sus promesas, como algunos piensan, en lentitud. Porque al contrario, Él es paciente con ustedes. Dios es paciente, amado. Porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. No queriendo que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca, porque su misericordia es tan grande. Dios en su misericordia, amado, quiere que todos sean salvos, pero no todos responden a la oferta gratuita de la salvación de Cristo. Pedro decía, de modo que el día del Padre vendrá como un ladrón, el día del Adón, ¿cierto? Del Padre. En el día que los cielos desaparecerán con un estruendo, los elementos se fundirán, se desintegrarán y la tierra y todo en ella serán quemados. Puesto que todo será destruido de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? Y ahí da una respuesta, deben llevar vida justa. Una vida santa, justa. Mientras esperan el día de Yahweh. Mientras esperan el día de Dios. Y trabajan para apresurar su llegada. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo Dios está trabajando? Con los ministerios está trabajando. Con la predicación. Por eso que se predica la palabra del Señor. Para que todos procedan al arrepentimiento, porque ese día traerá destrucción de los cielos por fuego, elementos se fundirán por el calor. Pero nosotros, aquellos que hemos alcanzado, ¿cierto?, esa salvación, siguiendo esta promesa, esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, en los cuales la justicia estará en su hogar. Esa justicia, amado, de Dios. Muchos se asustan por el día del Señor. Ese día vendrá así como un ladrón en la noche. El día del Señor, amado, para los creyentes, para los que creemos en Jesucristo, para los que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, es una bendición. Porque vendrá el Maestro a buscar a su iglesia. Es la intervención decisiva de Dios y su juicio en la historia humana. El día de Dios. El día de Dios. El libro de Judas, versículo 17, dice, tengan en mente las palabras que se hablaron de antemano por los emisarios de nuestro Padre Yahshua HaMashiach, que antes fueron dichas de estos apóstoles, ¿cierto?, que ya habían predicho la presencia de falsos maestros, que iba a haber un tiempo de gran
iniquidad, de decepción satánica y apostasía, poco antes de la venida de Cristo. Entonces esta apostasía es del tiempo, ¿cierto?, en que Jesucristo resucitó de los muertos y dijo: consumado es, subió a los cielos, está sentado a la diestra, tiene todo el control de todas las cosas, hasta cuando Él venga. Es el tiempo de apostasía, es el tiempo del fin. Porque muchos preguntan: ¿cuándo es el tiempo del fin? ¿Estamos en el tiempo del fin? Sí, amado, estamos en los tiempos finales. Mateo 24, 10 al 11 dice: en ese tiempo a muchos les tenderán trampa para que se traicionen, se odien unos con otros. Dígame usted que no está sucediendo eso. Se pelean unos con otros. La política, uno de allá, otro de acá. Los cristianos, uno de allá, otro de acá. Entonces, muchos falsos profetas aparecerán, engañarán a mucha gente, porque el enemigo está haciendo su trabajo. Será difícil ser fiel a Él. Para aquellos que no han compungido su corazón ante Dios. Por eso, amado, Pablo a los tesalonicenses le decía también: porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá será revelado. El que se separa de la Torá, el que se separa de la doctrina y la ley de Dios, está destinado a perdición, amado. Es tiempo de apostasía. Cuando hablamos de este versículo en 2 Tesalonicenses 2:3, dice: no se dejen que nadie los engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esta apostasía es una rebelión contra Dios. Y Pablo a los tesalonicenses dice: tanto que se sentará en el templo de Yahweh y proclamará que Él mismo es Elohim, que Él es Dios. O sea, en otras palabras, amado, están en los gobiernos de las congregaciones. Hay congregaciones que son fieles, sí, pero hay congregaciones que han entrado a la apostasía, amados hermanos. El que se opondrá a todo lo que la gente llama a Dios o hacen objeto de adoración. Él se va a exaltar a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos. Por eso, amado, hay que clarificar, amado, acerca de la venida de Cristo, porque viene una abominación desoladora. Ya, amado, mira, vemos nosotros internet que ya está habiendo una persecución contra los cristianos aquí en Chile. Ya está haciendo esa persecución. Porque hay una ley mordaza que le están haciendo, una ley mordaza. Están tomando control de la televisión, ¿cierto? Si usted habla en contra de ellos, lo que ellos dicen, vamos a ser perseguidos. La iglesia de Jesucristo va a ser perseguida. Esa es la abominación de la desolación que menciona el libro de Daniel. Entonces, estos apóstatas vienen presentándose como el Cristo, estableciendo su propio reino. Entonces Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, dice: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Y ahora saben lo que está deteniendo. ¿Qué es lo que está deteniendo esto? A fin de que sea revelado su debido tiempo. ¿Qué es lo que lo detiene? Cuando dice qué es lo que lo detiene, es para identificar la fuerza que detiene al hombre del pecado. Es la predicación del Evangelio, la providencia de Dios, el Espíritu Santo. Estos son los factores que están deteniendo ese pecado. Porque está la iglesia interviniendo, está la presencia de Dios interviniendo sobre el mundo de maldad. Es como estuvimos hablando el lunes pasado, de que Dios liberó a Lot, ¿cierto?,
de la anarquía que estaba existiendo en Sodoma y Gomorra. Lo rescató de ahí. Por la palabra, el mensaje de Dios. Por eso Pablo a los tesalonicenses le dice, porque ya esta separación de la Torá está actuando secretamente. Aquellos que se están apartando de la palabra, de la instrucción de Dios, amado, están corriendo serio peligro. Pero será secretamente solo hasta que Él, que lo está deteniendo, está fuera del camino. Entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado. Aquellos que hablan de éxito, aquellos que hablan de vanidad, de gloria, de poder, de dinero, están totalmente errados, amado. Porque están fuera del contexto bíblico la palabra del Señor. Pablo decía, el que el Padre Yahshua matará con el Ruaj, con el espíritu de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Porque Cristo está a la puerta. Cuando venga este hombre que evita la Torá, mira lo que estoy leyendo de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Cuando venga este hombre que evita la Torá, o evita la palabra que dice en la Reina Valera, que evita la palabra, que evita la regla de Dios, Satán le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. O sea, la gente se va por milagros. Y él dice, versículo 10, le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado. Por esto Yahweh los hace errar al blanco para que crean la mentira. Y el resultado será que todos los que no creyeron la verdad, ¿quién es la verdad, amado? Cristo es la verdad. Sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. Entonces, el hombre de pecado, este hombre sin ley, será el anticristo. Este hombre sin ley ya ha sido vencido por Dios. Ya ha sido vencido. Dios está en control de todo y será victorioso sobre el anticristo. Por eso cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14, dice, vi entonces otra bestia saliendo a la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es una segunda bestia engañosa, porque ahí en el capítulo 13 habla de 2 bestias, uno que sale de las aguas y otro que sale de la tierra. Pero esta bestia engañosa son personajes de apariencia de ser religiosos, mientras que su manera de hablar es como un dragón, como Satanás. O sea, tienen apariencia de ser cristianos. Por eso el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, pero ahora, en estos postreros días, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de Él creó el universo. El libro de Hebreos habla que nosotros es suficiente Cristo para nuestra vida, que es suficiente el Espíritu Santo, su palabra en los últimos días, porque Él creó el universo, Él creó todas las cosas. Esta es la revelación completa de Dios por medio de Cristo. La revelación está toda en los 66 libros escritos que tenemos nosotros en nuestras manos. No hay una revelación nueva. Está completa, porque esto ha revelado todo lo que la humanidad o nosotros necesitamos saber para establecer una relación con Él. Aunque no ha revelado todo lo que se puede saber de Él y del universo, porque nosotros más allá no conocemos. Pero somos herederos de todas las cosas, dice la palabra. Entonces el libro de Hebreos, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, porque si por la palabra, dice, de Yahweh, por la palabra de Dios, por la palabra del Señor, habló por medio de ángeles, probó ser firme, para que así toda transgresión y acto de desobediencia recibieran su justo merecido en medida completa. Y dice, y entonces, ¿cómo escaparemos si ignoramos
tan grande salvación. Esta salvación, la cual fue declarada primero por el Padre, fue confirmada a nosotros por aquellos que la oyeron, mientras Yahweh Dios también dio testimonio de ella con señales, maravillas y milagros, y con dones del Ruach, con dones del Espíritu Santo que Él distribuyó según su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, presten atención a esta revelación, presten atención a la palabra, porque es una revelación superior que nos da en la obra de Cristo Jesús. Pablo, hablando, el autor advierte que sus lectores, si no están, ¿cierto?, leyendo las Escrituras, corren peligro de desviarse de las enseñanzas seguras acerca de Cristo. Tenemos a las Escrituras. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque por ello alcanzaréis vida eterna. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces había personas que habían sido iluminados, habían probado el don celestial, habían participado del Espíritu Santo, pero ellos mismos hoy en día siguen ejecutando la estaca al Hijo de Yahweh de nuevo, crucificándolo nuevamente. Si Él fue ya crucificado, Él dijo, consumado es, consumado es. O sea, todo está listo. Y por eso le alabamos, amado. Porque hemos conocido al Señor. Hay muchos, amados, que niegan a Cristo, siguen exponiéndole al desprecio público. Entonces, amado, debemos presentar a Cristo, que Él es suficiente. Nosotros hemos experimentado la palabra del Evangelio y hemos descubierto que es bueno para nuestra vida. Y la palabra, amado, resulta un fruto de la bendición de Dios para nuestra vida. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Por eso el libro de Hebreos también habla que Yahweh Dios le dijo al Hijo, Él dice, tu trono, Elohim, Dios, permanecerá para siempre y para siempre. Tú gobiernas tu reino con cetro de equidad. ¿Qué es esto cetro de equidad? Esto se está refiriendo a Cristo como Dios. Él es nuestro Dios. Él es eterno, Cristo. El cetro simboliza su reino. Y nosotros hemos entrado a este reino. El trono de Dios es por siempre y para siempre. El cetro de su reino es un cetro de equidad. Equidad, igualdad. Igualdad significa que Él nos entrega a todo aquel que cree en Él, tendrá vida eterna. A todos aquellos que quieran entrar, ¿cierto? Dios nos inscribe en el libro de la vida, lo inscribe en su libro para este reino. Y eso se cumple en Cristo. Y a la iglesia que han aceptado al Señor, al Espíritu de Dios, se describe como la novia de Cristo. Por eso Juan también dice, hijito, esta es la última hora. Ustedes han oído del antimachía que viene. Y de hecho, muchos antimachía. O sea, muchos anticristos. Yo estoy leyendo una versión K2. Se han levantado, dice, en estos tiempos. Por esto conocemos que es la última hora. Anticristo y anticristo. Hace una distinción, Juan, de anticristo. El anticristo se manifiesta como la encarnación de la maldad. Y los anticristos, los otros, son los falsos maestros que surgen en la congregación. Yo no hablo de iglesia, ¿sabe por qué yo separo la iglesia con congregación? La iglesia es aquella que ha recibido a Cristo, que proclama
el mensaje de Cristo dentro de la congregación, fuera de la congregación, y donde esté, habla de Cristo. Entonces, los falsos maestros, Pablo le dice a Timoteo, le dice, por si me demoro, tú sabes cómo conducirte en la casa de Yahweh. Cómo te debes conducir, que es la asamblea mesiánica de Dios viviente, que habla de la columna baluarte de la verdad. ¿Cuál es la columna baluarte de la verdad? Es la iglesia de Jesucristo. Aquellos que han reconocido a Cristo en su vida, en su corazón. La iglesia es una columna baluarte de la verdad. Son los pilares que sostienen. Columna y sostén de la verdad. Es la proclamación de las enseñanzas básicas de la fe. En protegerla, defenderla. ¿De quién? De los falsos maestros. Tal como hoy. Y dice que tienen un ruaj mentiroso, un espíritu mentiroso en ellos. Un pueblo que pasta como oveja, siendo alimentado por falsos. Por falsos, cuando está hablando de falsos, son los gobernantes que están por delante. Y como le dije anteriormente, no son todos falsos, todos los pastores, que tenemos que buscar un lugar donde haya sana doctrina. Pastores que realmente amen a Dios. No falsos pastores, que son alimentados muchos con falsas enseñanzas, que están ciegos siguiendo sus voces, son guías de aquellas personas. Si nuestro guía se llama Yahshua HaMashiach, Él es el blanco perfecto. Amados hermanos, amada iglesia. Es el tiempo, amado, de orar al Señor, de buscar de Dios, de buscar de Dios. Hay muchos que apostatarán de la fe. Ahora uno se pregunta, amados hermanos, si uno piensa que ellos son salvos, que aceptaron a Cristo. No, amado, estas personas nunca. Es como Judas, ¿cierto? Anduvo con Cristo, pero no era de ellos. Por eso Cristo dice, todos ellos, todos los que tú me diste, Padre, se han salvado, menos uno. El que se perdió, que fue Judas. Tuvo tres años en el ministerio junto con Jesucristo, pero no era de ellos. O sea, una persona puede estar o puede aparentarse religioso, amado. Puede estar en el seno de la congregación. Y dice estar en la doctrina, pero no te habla de la doctrina de Cristo. Por eso que Pablo a Timoteo le dice, el Espíritu, el Ruaj, su presencia, dice que en los postreros tiempos habrá algunas personas que apostatarán de la fe. Amado, no tengamos por tardanza la venida de Cristo, porque Él vendrá como un ladrón. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ganar almas para Cristo, ganar almas para el Señor. Eso nos complace. Si un alma es salvada, hay algunos hermanos que dicen, hay fiesta en el cielo, si un alma se salva. Todavía Cristo no ha venido. Y cuando habla de apostasía se refiere a todo este proceso del tiempo de la iglesia, hasta cuando Él venga. Por eso las puertas todavía están abiertas. Las enseñanzas falsas son obviamente demoníacas. Por eso es que tenemos, amados, que aprender de la palabra del Señor. Buscar a Dios. Porque cuando viene Dios con su manto de amor a nosotros, nos cambia nuestro corazón.
nos cambia, nos compunge el corazón. Cuando decía en el tiempo pentecostés, en la venida del Señor, estos están borrachos. Y Pedro se levanta, dice, no están borrachos. Ellos han compungido su corazón. Ellos han compungido su corazón delante de la presencia. Tiene que haber un cambio en el corazón, amados. Si tú tienes en este momento problemas, yo no sé cuál será tu problema. Si estás enfermo, o tienes problemas familiares, o has encontrado, ¿cierto?, que tu congregación se habla muchas cosas que no son de la palabra de Dios. Yo en esta noche te invito para que te acerques a Cristo, para que fortalezca tu corazón en Cristo, para que fortalezca tu aliento. Eso es lo que hace Dios, nos alienta a seguir. Sigamos el camino adelante, firme y adelante. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por aquellos que van a escuchar este mensaje. Tócale sus corazones para que ellos puedan reaccionar, porque son tiempos peligrosos. Padre, aquellos que están clamando, Señor, por una bendición, tócale sus corazones para que ellos puedan ser tus hijos. Inscríbenos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Sana las enfermedades, las dolencias, problemas que puedan estar viviendo tu iglesia. Te pido, Señor, por pastores, maestros, evangelistas, misioneros, predicadores, aquellos que hacen tu voluntad, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por su bendición. Gracias, hermana María Isabel, María, amiga. Dios te bendiga. Y un abrazo también para ti. Amén. Gracias a todos y nos estaríamos ya viendo. Usted me ve, yo no lo veo a usted, pero usted me estaría viendo el próximo lunes a esta misma hora. Dios le bendiga grandemente y estaremos el próximo lunes ya con otro mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Amén. Ya empezando una nueva semana, ¿cierto? Con muchas bendiciones de Dios. Amén.